Sexenios panistas 2000-2012. Salarios y economía. El salario mínimo es definido por la Secretaría del Trabajo y es la encargada de incrementar el salario mínimo año con año. El aumento en el salario mínimo lo negocian las empresas y los sindicatos. El incremento anual de los salarios es de 9.1% en promedio en 2001, mientras que en el 2002 es de 5.8%. A partir del 2003 y hasta el 2011 se ubica en promedio en 4.3%. Durante los gobiernos panistas, el cambio anual de los salarios tiene en promedio un 4.3%. Durante este periodo hubo baja inflación, por lo tanto no es una caída tan grande en el salario como ha habido otras. Pero es la caída de la inflación y no se debe a los gobiernos panistas, sino a políticas económicas que se implementaron en el pasado, como los pactos, autonomía del Banco Central, entre otros. La inflación baja se debe a la autonomía del Banco de México y sus ganas de controlar la inflación a niveles mínimos. En marzo de 2007 se creó el Programa de Empleo para los Jóvenes, conocido como el Programa para la Generación del Primer Empleo. Tiene la finalidad de crear subsidios a las empresas para expandir el empleo formal entre la juventud. Se esperaba que este programa obtuviera 300,000 empleos durante su primer año, pero la cifra obtenida fue mucho menor. Con un crecimiento económico alto, hay absorción de empleo, pero con niveles de crecimiento bajo, el empleo también es bajo, por lo que lleva a generar una brecha de nivel de desocupación, la cual los gobiernos panistas nunca han mejorado. Durante el periodo 2000 y 2008, se crearon puestos formales por un total de 166,907 empleos, de los cuales 144,823 son del sector privado y del resto del sector público. La teoría económica tradicional dice que el ahorro es igual a la inversión, y si hay ahorro en un país, por lo tanto, habrá una inversión. En la época de los gobiernos panistas, los niveles de ahorro e inversión estaban por encima del 20%, y aún así eran insuficientes para generar el nivel de empleo que demandaba la sociedad mexicana. Esto quiere decir que se necesitaba incrementar el ahorro, para que así hubiese más empleos. En los gobiernos panistas, la economía mexicana registró un crecimiento económico estancado. La variación del PIB, Producto Interno Bruto, se mantuvo por debajo del 4.1%, e incluso hubo una disminución continua de la competitividad, hasta llegar a ocupar en 2011 el puesto número 58, de acuerdo al World Economic Forum. En materia de empleo, no se generaron los empleos formales que se demandaban por el bajo crecimiento económico. También sobresale la pérdida de poder adquisitivo del salario, en donde la negociación salarial siempre se realiza con base en la inflación esperada. Durante el periodo panista, la economía mexicana fue perdiendo competitividad. Según organismos internacionales, México perdió inversión, empleo, ingresos fiscales y obteniendo menor nivel de vida. Durante el sexenio de Calderón, hubo gran aumento de la participación de las Fuerzas Armadas, en un 124.1%, en relación al inicio de su administración. También incrementó la Policía Federal, teniendo hasta noviembre del 2012 36,055 elementos. Calderón aumentó la seguridad nacional, lo cual ayudó a la limitación de la introducción de drogas al país por parte de Estados Unidos. Teniendo en cuenta los aspectos sociales, se tiene que en estos años se perdió la oportunidad de tener una lucha contra la desigualdad. Todo esto se ve reflejado hasta nuestros días, ya que actualmente la corrupción sigue presente y se puede ver en el sexenio de Peña Nieto. Esta es una tragedia nacional, ya que la corrupción sigue presente en situaciones públicas y privadas. Por otro lado, se sabe que también la misma sociedad participa en ella. En 2006, Felipe Calderón, en los primeros 11 días de presidencia, decidió declarar la guerra al narcotráfico, lo que trajo como consecuencia miles de muertos, organizaciones no gubernamentales y una cifra de alrededor de 27,000 desaparecidos.
Como conclusión, tenemos que durante el periodo hubo grandes logros, pero no siempre se hizo lo correcto. El PAN hizo muchas promesas esperanzadoras para sacar a México adelante, deshaciéndose del PRI, aumentando los salarios mínimos, crear más empleos, entre otras. Pero al no cambiar mucho la forma de administración del PAN a la del PRI, no se logró el avance que la sociedad mexicana tanto esperaba al saber que finalmente había llegado un partido con distinto enfoque y distintas metas a la presidencia.